Qué alegría encontrarnos hoy para hacer nuestra lección divina, este día con el Evangelio que nos trae hoy la liturgia de la Iglesia. Hoy celebramos nada más ni nada menos que a San Ignacio de Loyola, presbítero, nacido en el año 1491 en España, llamado Íñigo, después se cambia el nombre por Ignacio, y muere después en el año 1556, luego de haber tenido una conversión muy grande, de haber sido un hombre militar. Llega al conocimiento de Dios por unas lecturas, cambia su vida radicalmente, se dedica a buscar la vida del espíritu, hace toda una profundización en los ejercicios espirituales, después estudia en Francia y con unos compañeros funda la Compañía de Jesús y termina viviendo en Roma y todos al servicio del Papa. Unos van a evangelizar al Asia, otros van a evangelizar a Alemania, otros ayudan en el Concilio de Trento y Ignacio de Loyola queda como el director o el primer jefe, digámoslo así, espiritual de esta gran Compañía de Jesús. Qué bueno que hoy tengamos en cuenta este hombre grande en la Iglesia que ha servido mucho y esta comunidad que ha dado estudio, evangelización para la Nueva América y ha sido muy importante y fundamental. Yo los invito para que tomemos hoy en el texto el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, versículos 54 a 58. Escuchen bien, capítulo 13, versículos 54 a 58. Primer momento. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y desconfiaban de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo los invito, tomen el texto de nuevo, 2 veces mínimo. Leamos bien, como siempre, con buena entonación, mirando los puntos, la puntuación en este texto, para que miremos los personajes y cuál es la idea principal, para que pasemos al segundo momento de la meditación. En este segundo momento yo los invito a que miremos, profundicemos. Hemos terminado las parábolas del reino, las hemos escuchado, hemos profundizado en este tema de Jesús, con imágenes nos explica qué es el reino y quién es el reino, que en últimas es el mismo. Y entonces hoy aparece entrando, Mateo nos muestra que llega a su ciudad. ¿Cuál es su ciudad? Nazaret. Nace en Belén, tiene que ir a Egipto, pero después, llegado a los 4 o 5 años, termina viviendo en Nazaret, donde vivían sus padres desde el principio, y pasa allí hasta la edad de 30 años, creciendo en sabiduría, en toda la gracia, pues con María y José, con José en el trabajo de la carpintería, y viviendo allí con sus conciudadanos en Nazaret. Y entonces nos muestra Mateo que llega a su ciudad y se va a la sinagoga. La sinagoga, el lugar donde se leía la palabra, se tomaban unos textos y allí sale él a hacer una lectura y la gente que lo conocía desde niño empieza a mirar a decir: bueno, ¿y de dónde le salen a toda esa sabiduría, esos milagros? Pero les cuesta creer en todo lo que él ya ha hecho, inclusive en todos sus contornos de la Galilea, cerca del lago. Seguramente ya habían ellos escuchado lo que él había hecho, todos estos milagros tan grandes, y les cuesta creer que el hijo de María, el hijo de José carpintero, y muestran aquí unos nombres de sus parientes, pues fuera verdaderamente el Mesías. Y entonces aquí nos dan unos nombres que es bueno que profundicemos, ya los hemos explicado, pero hacemos énfasis otra vez hoy, y hablan de Santiago, José, Simón y Judas. Y tenemos que comprender, y esto para que no nos dejemos quitar la fe de los hermanos protestantes que le dicen que María tuvo un montón de más hijos y que tuvo no sé cuántas familias y cambian y distorsionan todo el contexto. Volvemos a explicar que en el idioma arameo, hebreo, utilizaban la palabra hermano para referirse a primos hermanos o parientes cercanos de crianza. Aquí hay un contexto. Santiago y Judas, estos que nombra aquí, son primos hermanos de Jesús, apóstoles de él.
Simón y José son los hermanos mayores de estos que acabo de nombrar. Y Simón y José tenían esposas. Entonces a María le decían hermana a María de Alfeo, que es la mamá de estos cuatro, y que era casada con Alfeo, que es el papá de estos cuatro, Alfeo, hermano de San José. Entonces en este contexto familiar, pues Mateo pone estos nombres porque es el contexto de crianza de Jesús. Pero son primos hermanos, no son hermanos, primos hermanos. Y la mamá de ellas lógicamente no es hermana de María, pero por el contexto de crianza le dicen hermana de María. Y a estas dos que son esposas de José el mayor y Simón el de los mayores, de los primos mayores de Jesús, pues también las meten en ese contorno de las hermanas de María y esposas de estos dos primos hermanos de Jesús. Entonces no nos dejemos como quitar la paz por eso, comprendamos bien el texto. Pero aquí hay una enseñanza fundamental y es lo que yo quiero que hoy llevemos esta palabra. Jesús siempre fue claro diciendo que un profeta no es bien mirado en su tierra. Y no pudo hacer muchos milagros en Nazaret porque perdónenme la expresión, la cuota inicial, el primer movimiento para que Dios pueda obrar es que lo dejemos obrar. Le creamos a Él. En este contexto, pues su ciudad le cerraron la fe en Él porque decían, pues es que cómo va a ser el Mesías, porque ellos no esperaban un Mesías pues humilde, hijo de personas humildes, sino un Mesías pues venido de una categoría muy grande porque era el liberador de Israel, y se imaginaban un montón de cosas, las preformas, si lo podemos decir así, los preconceptos que tenían de cómo tendría que ser el Mesías, distaban mucho del mesianismo que mostró Jesús. Humildad, pobreza, misericordia, amor. Ellos lo soñaban como alguien muy importante, con mucho poder, y resulta que Jesús no tenía todo aquello. Entonces sus conciudadanos sí sabían que era un hombre muy bueno, y era un hombre cumplidor y tenía una familia muy buena. Pero ellos tenían otro concepto del Mesías, les costó creer. Y en ese costar creerle a Jesús, pues Nazaret se vio privada de que Jesús pudiera así lograr allí muchos milagros. Porque Dios obra donde lo dejan obrar, donde lo invitan. Para ver hay que creer, es algo que hemos venido meditando todo este año. Para ver hay que creer. Y ellos no creyeron en Jesús, entonces no pudieron ver muchos signos de Él que pudo mostrar en otros lugares de la Galilea y después también en Judá. Entonces qué bueno hoy mirar el valor de la fe. Volvemos a insistir, la palabra hoy nos lleva a esto. Dios puede actuar donde se le cree, donde se le invita, donde se le busca, donde verdaderamente se comprende la importancia de abrir el corazón a Dios, con las puertas del corazón de par en par para que Él entre y que los signos de Él pues son la consecuencia de decirle sí. Qué bueno hoy no rechazar a Jesús. Qué bueno hoy mirar que nosotros los seres humanos, como los de Nazaret, se equivocan en muchos preconceptos elaborados. Es que si Dios obrara así, es que tiene que obrar así, y es que esto se tiene que dar así. Y tenemos muchas ideas preconcebidas de muchas cosas. Y en el campo de la fe también. Qué bueno ser humildes y sencillos, sin poner trabas, sin poner, inclusive a Dios casi que lo retamos a veces, como es que mira Dios, yo creo en ti, pero si me das esto y esto y esto, y entonces caemos como en eso, como permitiendo que la vida del Espíritu no sea libre, que se dé espontánea, de una forma sencilla, porque Dios es el Dios de los sencillos, sin poner tantas trabas humanas. Aquí le ponen trabas a Jesús por los preconceptos que tenían del Mesías, porque les costaba entender que el hijo del carpintero, el hijo de María, una mujer muy buena pero muy sencilla, pues para ellos pues fuera el hijo de Dios, nada más ni nada menos que el Mesías prometido. Entonces hoy que la meditación nos lleve a eso, quitemos tantos prejuicios, preconceptos, tengamos una fe radical, con fuerza, dejemos entrar a Dios con fuerza en nuestra vida y veremos los signos de su presencia. Y los podremos leer todos los días, las pequeñas formas como Dios viene a tocarnos el corazón todos los días, como Dios viene a bendecirnos todos los días, porque a veces también nosotros metidos en el ritmo de hoy, pues inclusive la fe en este contexto del mundo de hoy ha quedado a veces en un segundo, tercero, cuarto y quinto plano, porque es que hay una prioridad distinta. En este contexto que estamos viviendo en el mundo de hoy, qué bueno que revisemos la fe. Saquemos del corazón tantos prejuicios, preconceptos, ideas elaboradas y seamos sencillos en una fe como un niño
que se pone totalmente en los brazos de sus papás, de sus padres, de su padre y su madre, porque cree y puede confiar en ellos. Nosotros hoy en Dios abrimos el corazón totalmente a Él. Hagamos oración en este día. Señor Jesús, nosotros en este día te invitamos a nuestra vida. Reconocemos que tú, Hijo de Dios Padre, has querido tomar una condición sencilla, Hijo de San José, Hijo de Nuestra Señora. Creciste en un contexto de humildad, de trabajo, de rectitud, de bondad. Has querido de esta forma crecer en un ambiente de santidad total. Enséñanos a que saquemos del corazón tantas situaciones y prejuicios y también ciertas formas como te pedimos o queremos que tú obres. Enséñanos a ser sencillos, con una fe sencilla, a saber y reconocerte como el Salvador de nuestra vida. A ti, Señor Jesús, nacido en Belén, criado en Nazaret, te pedimos, a ti que has tomado la condición humana, para que vengas con fuerza y entres en nuestros corazones. Enséñanos a crecer en la fe, para poder ver todos los días los signos de tu presencia en nuestra vida, con la comunión en la Eucaristía, con la confesión, con los sacramentos, con la vida de oración, podamos crecer, profundizar, invitarte todos los días de nuestra vida. Enséñanos a sacar todo, absolutamente todo aquello que no te deje entrar en nuestra existencia, en la vida de nuestra familia. Te presentamos a todas nuestras familias. Te pedimos por los que no creen, por los que están un poco como estos conciudadanos tuyos, poniendo trabas al poder creer o a una vida de fe. Te pedimos que vengas y derribes todos aquellos obstáculos que no nos permiten verte, sentirte, adorarte y amarte. Enséñanos a glorificarte todos los días de nuestra vida. Amén. En el cuarto momento en la acción, hoy yo los invito, pues qué bueno hacer un momento de oración por todas las obras que hacen los jesuitas en el mundo también. Hay muchas obras de caridad que ellos promueven, muchas instituciones, pero también oremos por nuestras familias. Hoy aquí hay un contexto familiar de crianza de Jesús. Pidámosle a Dios que todos nuestros familiares, ustedes si son padres o madres o los hermanos, puedan venir a la fe. Inclusive aquellos que parecen más lejanos o que son como que parecen que no comprenden o no quieren invitar a Dios en su vida, lo puedan hacer. Dios con nuestras oraciones puede tocar corazones, nos ponemos en las manos de Él. Él respeta la libertad humana, pero oremos. Nosotros recemos, oremos, pongamos a todos nuestros familiares hoy también aquí en oración para que ellos vengan al conocimiento de Dios, se acerquen cada vez más y todos como familia podamos tener una plenitud de vida en Jesucristo. El Señor los bendiga, los llene de su gracia y de su misericordia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.